Sí, profe, se escucha bien. Sí, se escucha. Está bien. Ya, perfecto. Entonces, miren, antes de comenzar con el contenido de hoy, que en realidad, si ustedes recuerdan, la clase anterior no hubo clase como tal porque se tomó el diagnóstico, entonces yo más que nada les di una actividad súper sencilla que era describir lo que era la relatividad del movimiento, porque existen varios tipos de relatividad, pero eso lo vamos a ver en profundidad hoy día. Pero antes de ver eso de la relatividad, les quería preguntar si tienen alguna consulta de lo anterior, ¿cierto? Que lo anterior en realidad lo que vimos fue lo que eran las nociones del movimiento, ¿cierto? ¿Qué es el movimiento? ¿Qué es un sistema de referencia? ¿Qué es la rapidez? ¿Qué es la velocidad? ¿El desplazamiento? ¿Trayectoria? Distancia. En realidad eso fue más que nada lo que estudiamos, ¿cierto? Yo les debo tengo que revisar la guía, lo voy a hacer este fin de semana largo, les voy a revisar todo lo que les deba. Pero esa es mi pregunta. No sé si tienen alguna consulta respecto a eso, porque esa es la base, ¿cierto? Tienen que saber bien la diferencia entre una rapidez y una velocidad, la diferencia entre un desplazamiento y una distancia, el concepto de trayectoria, que ahora claramente se va a ocupar hoy día, concepto de movimiento, qué es un sistema de referencia, si eso es importante. Si yo les pregunto, ¿qué es un sistema de referencia? ¿Cómo me lo pueden definir ustedes? Si quieren, pueden escribirlo por el chat o lo pueden decir por micrófono. ¿Qué es un sistema de referencia? Porque eso es clave. ¿Alguna idea? Si no cacha, dígame que no. ¿Sabe, profe? No, no sabemos. Ya, no. Conjunto de convenciones. Sí, pero no de convenciones. El sistema de referencia es un conjunto de datos, podríamos decir, que me permiten analizar el movimiento de un cuerpo. ¿Sí? Entonces, el sistema de referencia, más que nada, es un patrón para ver si algo se está moviendo o no y de qué forma se mueve. ¿Sí? Eso es un sistema de referencia. Claramente, si ustedes se van al concepto técnico, le va a decir que es un sistema de coordenadas espaciales. Eso le va a decir. En síntesis, es dónde voy a situar para ver el movimiento de otro cuerpo. Eso va a ser un sistema de referencia. Por ejemplo, no sé, pues tú estás parado y estás viendo que hay un perro que está corriendo. Entonces va a decir, mi sistema de referencia soy yo. Po. Así, donde estoy ubicado yo va a ser mi sistema de referencia. Y ahí tú ves cómo se mueve este perro. Eso es un sistema de referencia. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la rapidez y la velocidad? Que es típica pregunta. ¿Sí? Esa es típica pregunta que te pueden hacer en un Sims, una prueba de transición. Diferencia entre rapidez y velocidad. Es más, en la guía había una pregunta que salía con un letrero que decía velocidad máxima 100 kilómetros por hora. Y yo les preguntaba, ¿eso está bien o está mal? Creo que, no sé, lo estuve viendo y nadie lo respondió bien, creo. Pero ¿cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Aló? ¿Alguien ahí? ¿Alguna respuesta, chiquillo? Parece que no. A ver, recuerden, la diferencia, ya si nos vamos a todos los conceptos, nosotros teníamos magnitudes escalares y vectoriales, ¿ya? Entonces, más que nada, tenías como conceptos, voy a hablar de esa forma, conceptos que tenían un número y otros conceptos que además de tener un número, tenían la dirección de sentido. Por lo tanto, tú cuando hablabas de velocidad, por ejemplo, tú tenías que decir, ya, por ejemplo, yo me muevo a 10 kilómetros por hora hacia el norte. Además de dar el número, ¿cierto? Tienes que decir la dirección en sentido. En cambio, cuando tú hablas de rapidez, simplemente diría, me muevo a 10 kilómetros por hora. Esa es la diferencia, ¿sí? Recuerden que eso nace
nace porque la velocidad, ya si lo vamos como a los aspectos un poco más matemáticos, la velocidad era el desplazamiento dividido el tiempo, ¿sí? Y la rapidez era la distancia dividido el tiempo. Sí, eso es clave, sí, son conceptos básicos, porque después, yo creo que en un mes más, vamos a estudiar lo que es la aceleración. Ya chicos, entonces ahora voy a presentar pantalla, que vamos a ver el contenido que nos compete en el día de hoy. Me dicen si se está viendo la pantalla, que ahora lo mandé a presentar. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a estudiar hoy día? Que en realidad vamos a ver en profundidad lo que era la relatividad del movimiento, que yo le hablé brevemente de la relatividad del movimiento, que le mandé una cápsula bien cortita, pero este concepto igual es clave. ¿Por qué es clave? Porque es algo que nosotros vemos en el cotidiano. ¿Sí? Nosotros siempre, ahora que vamos a estudiar esto de la relatividad del movimiento, es algo que siempre está presente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el aprendizaje esperado? Aquí esto es importante, ¿ya? Vamos a estudiar la relatividad del movimiento, pero según Galileo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay otra relatividad del movimiento que se llama relatividad especial, que es por Einstein, pero eso se estudia en tercero o cuarto medio, ¿sí? Que es diferente. ¿Por qué? Porque la relatividad de Einstein habla de cuerpos que se mueven extremadamente rápido, ¿sí? Como la luz. Y eso se estudia en un electivo de física. Entonces, para que tengan en cuenta que la relatividad que vamos a ver es la relatividad de Galileo, ¿sí? Que a veces se llama también relatividad clásica. A veces se conoce con ese nombre. Y claramente, nuestro segundo aprendizaje esperado es analizar situaciones. Y en realidad, lo que nos importa a nosotros es hacer la bajada, ¿cierto?, de esta relatividad de Galileo a situaciones cotidianas, ¿cierto? Y claramente el contenido único de la clase de hoy es la relatividad de Galileo, ¿ya? Entonces, esto es la relatividad de Galileo, ¿sí? Es una definición bastante técnica. ¿Qué dice? Miren, dice lo siguiente. Dos sistemas de referencia en movimiento relativo de traslación rectilínea uniforme. Ya esto es horrible. Lo que te está diciendo que tus sistemas de referencia ya se están moviendo con velocidad constante. Todo eso de ahí te está diciendo que se están moviendo con velocidad constante. ¿Qué significa que se muevan con velocidad constante? Nosotros en la próxima clase vamos a estudiar el movimiento con velocidad constante, ya que llama movimiento rectilíneo uniforme, pero movimiento con velocidad constante quiere decir que la trayectoria, recuerden que la trayectoria era la forma del camino, ¿cierto? Es como yo hago una línea, yo puedo poner, no sé, una tiz o algo que vaya cayendo mientras me muevo, entonces eso va a formar una figura y eso va a ser tu trayectoria. En este caso de Galileo, las trayectorias, ¿cierto?, que realizan los cuerpos van a ser rectas, según el sistema de referencia, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Más que nada, lo que te está diciendo es que los experimentos mecánicos que se desarrollan en ambos sistemas son los mismos. En forma práctica, te está diciendo que las leyes de la mecánica, lo que está aquí en negrita, las leyes de la mecánica son las mismas en sistemas de referencia inerciales. Ya aquí igual vamos a estudiar un contenido que vamos a ver en la segunda unidad. Te está diciendo, por ejemplo, de que los comportamientos de los cuerpos, ¿cierto? En este caso, de Galileo, son predecibles, ¿sí? Yo sé cómo se van a mover los cuerpos. Yo puedo calcular la rapidez que tienen los cuerpos. ¿Por qué? Porque obedecen a las leyes de la mecánica, ¿sí? Esta definición es como bien media rara, ¿cierto? Como que es complicada.
pero es simple. Yo tengo dos sistemas de referencia, ¿cierto? Que se están moviendo uno respecto al otro. Estos sistemas de referencia son inerciales. Después voy a definir lo que es un sistema de referencia inercial. ¿Qué quiere decir que sean inerciales? Que tienen velocidad constante. ¿Sí? Cada sistema de referencia tiene una velocidad constante. No aceleran, ¿ya? Eso es clave. No están acelerando, siempre van con la misma rapidez. Pueden ir con una rapidez constante o pueden estar quietos. Que por lo general, no sé si recuerdan el ejemplo del barco que aparecía, que les dejé en el material, pero siempre hay como una persona que está quieta, está en reposo, y otro sistema que se está moviendo. ¿Sí? Generalmente siempre vemos esas situaciones, uno quieto y el otro se mueve. Y nos que nos dice Galileo que las leyes de la mecánica son iguales para el sistema que está quieto y para el sistema que está en movimiento. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, chiquillos, de esto? Que es más entendible con los ejemplos, ¿ya? ¿Dudas, consultas? No por ahora, profe. Ya. Entonces aquí, mira, más que nada, aquí te explican lo anterior de una forma más simple. Entonces, tengo el típico ejemplo, que este ejemplo que da Galileo también para su principio de relatividad. Recuerden que da un ejemplo de una persona que está en un muelle, por ejemplo, y ve cómo un objeto cae desde la proa de un barco, que es este mismo sistema. Entonces, claramente, ¿sí? La gran mayoría lo entendió, que si este objeto cae, la persona que está en el barco, ¿de qué forma ve que cae el objeto? La persona que está dentro del barco, En línea recta. en línea recta, ¿cierto? Cae de esta forma. Pero claramente la persona que está fuera del barco, y más, esta persona está en reposo, ¿cierto? Porque recuerden que esta flecha me está diciendo que el barco se está moviendo. O puede que ni siquiera el barco, pero te está diciendo que ya sea el mar se está moviendo, ¿cierto? Hay un oleaje. Por lo tanto, como el barco se está moviendo respecto a esta persona que está en reposo, la persona va a ver que el objeto se está moviendo, pero de una forma curva. ¿Por qué de una forma curva? Porque lo voy a dibujar con morado. Además de estar cayendo, ¿cierto? El barco se está moviendo, entonces tú tienes esto. Como tienes un movimiento hacia abajo y uno hacia la derecha, recuerden que si yo lo sumo los vectores, me va a dar este vector, ¿sí? Y eso es lo que explica Galileo, ¿cierto? Simplemente es eso, que claramente los experimentos, ¿cierto?, que vaya realizando no van a ir cambiando respecto a las leyes de la mecánica. ¿Ya? ¿Quedó más claro con este ejemplo? Sí, profesor. Sí. Perfecto. Si ahora el tema después, chiquillos, va a ser el calcular. ¿Sí? Esto es fácil, no tiene gran complejidad. Tampoco es complejo, pero les va a costar más seguramente el calcular. Entonces, volvamos a la relatividad de Galileo. ¿Sí? Lo importante, chicos, siempre en física y en ciencias, hay algo que se llaman condiciones de borde, pero lo que yo me refiero es que las leyes, ¿cierto? Los principios, lo que esté estudiando, por lo general tiene ciertas condiciones. Eso es muy importante. Por lo tanto, en el caso de Galileo, la condición es que el sistema de referencia es inercial. ¿Ya? Esa es la condición. Por ejemplo, si tú tienes sistemas de referencia que se mueven con una aceleración, por ejemplo, este principio no sirve. Así de simple, no sirve. Entonces, ¿qué es un sistema de referencia inercial? ¿Ya? Simplemente un sistema de referencia inercial es un sistema que cumple las leyes de Newton. Ya, nosotros las leyes de Newton las vamos a estudiar en la unidad 2 de fuerza. No sé si ustedes han escuchado de las leyes de Newton, ¿sí? Que igual son bien conocidas. ¿Alguien tiene alguna idea de qué son las leyes de Newton? ¿O quién es Newton, cierto? ¿Quién es Isaac Newton? Que es uno de los grandes físicos de la historia. ¿Alguna idea, chiquillos? El que creó la ley de física. ¿Con respecto a qué? Ese es el tema. ¿Respecto a qué creo esas leyes? Es más, Newton también tiene estudios en matemática,
tiene estudio creo que en biología, en teología, era alquimista, era todo fuera de serie, sí, era muy extremadamente inteligente. Miren, las leyes de Newton, aquí simplemente voy a hacer un resumen, esto lo vamos a estudiar en profundidad más adelante. Se consideran que son las leyes bases de la mecánica. Voy a agregar aquí un nombre, mecánica clásica. ¿Sí? No estamos estudiando física moderna, ¿sí? Es física clásica. Entonces, estas leyes de Newton lo que nos permiten es describir todo lo referente a las fuerzas, ¿sí? Recuerden que la fuerza, yo en algún momento se lo dije, la fuerza es lo que permite que un cuerpo se mueva, ¿sí? Porque si yo estoy quieto y alguien me empuja, yo me muevo. Entonces, la base del estudio de las fuerzas son las leyes de Newton. Y como la fuerza provoca un movimiento, también las bases del movimiento son las leyes de Newton. Esto es muy importante. Miren, son tres leyes las de Newton. Que la primera que se llama de inercia, la segunda que se llama la fundamental de la dinámica, y la tercera, que esta seguramente la escucharon, se llama la de acción y reacción. Lo voy a explicar, ¿sí? No lo voy a definir, lo voy a explicar. Mire, la inercia dice más que nada, ¿ya? El concepto de inercia en ciencia se refiere a que los cuerpos tienden a mantener sus estados. Vean este sentido. Si yo estoy quieto, ¿cierto? Yo estoy en reposo, yo voy a tender a seguir en el reposo. Yo para moverme necesito realizar una fuerza, por ejemplo. Es decir, necesito que haya una acción, que yo ejerza una fuerza, ¿cierto? Con los músculos para moverme, o que alguien me empuje. Pero si tú no haces nada, ¿qué vas a hacer? Vas a tender a seguir en reposo. Es como esto que dicen que, no sé, es que hay memes, ¿cierto? Que en realidad no son memes populares, pero, no sé, pues si yo estoy durmiendo, yo voy a decir, por la ley de inercia yo voy a tender a seguir durmiendo, ¿sí? Eso es la inercia. Eso es lo que dice Newton. Si tú quieres que los cuerpos tienden a mantener sus estados, si tú quieres cambiar el estado de un cuerpo, por ejemplo, que está en reposo, ¿cierto? Que no se está moviendo, y quiero que se mueva, tengo que aplicar fuerza. Esa es la inercia, ¿ya? La fundamental, cada una de estas tres leyes tiene un sustento matemático que vamos a estudiar más adelante. La fundamental es súper práctica, es simple. Dice lo siguiente, si tú aplicas mayor fuerza, el cuerpo se mueve más rápido. Es así de simple, es lógico. Claramente si yo tengo un cuerpo cualquiera y yo le aplico dos fuerzas, claramente se va a mover más con la fuerza de mayor magnitud. Esa es la ley fundamental. Y la de acción y reacción, véanlo por el nombre, la de acción y reacción dice que si tú aplicas una fuerza, por ejemplo, no sé si escuchar, yo estoy golpeando la mesa, ¿cierto? Entonces, si yo estoy golpeando la mesa ejerce una fuerza de reacción sobre mí. Es como, por eso yo siento como dolor, porque la fuerza está ejerciendo una fuerza de reacción. Esas son las tres leyes de Newton. Entonces, lo que me dice el sistema de referencia inercial, que se tienen que cumplir las tres leyes de Newton. Y para que se cumpla, tiene que existir una velocidad constante. ¿Sí? Lo que le había dicho anteriormente. Entonces, antes de seguir, ¿entendieron algo un poco de las leyes de Newton? Más o menos. Sí, algo. Pero lo vamos a estudiar más adelante, ¿ya? Sí, lo vamos a estudiar en un mes más. No, más, en un mes y medio. Entonces, ¿qué características tiene este sistema de referencia inercial? Recuerden que no puede ser cualquier sistema de referencia, tiene que ser inercial. Esta va a ser la pregunta que les voy a hacer en el formulario. Lo primero, que el punto de referencia es arbitrario. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te puedes situar en cualquier punto del espacio, ¿cierto? Para ver el movimiento de un cuerpo. Da lo mismo, yo me puedo situar en cualquier parte. Después dice que la orientación de los ejes es arbitraria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando está hablando de los ejes, están hablando del plano cartesiano. Que esto es lo normal que hago, ¿ya? Pero si yo quisiera, no lo vamos a hacer este año, pero
Si después siguen estudiando física, lo van a tener que hacer. Yo lo que podría hacer, esto mismo, podría colocarlo de esta forma, ¿ya? Es como que lo voy girando. Yo lo puedo hacer, ¿sí? Claramente es más complejo, pero eso te está diciendo que la orientación es arbitraria. O tú si quieres también, yo eso mismo lo podría colocar así, miren. Así. Que el Y está hacia abajo positivo y el X hacia la derecha positivo, ¿ya? Eso quiere decir que el sistema es arbitrario. Y lo último, que ya lo he dicho como 5 veces, que el desplazamiento del cuerpo es a una velocidad constante, ¿sí? Eso es claro, ¿sí? Que yo voy a tener velocidad constante. ¿Quedó más o menos claro lo referente a los sistemas de referencia inercial, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí hay un ejemplo. Ya estamos viendo más ejemplos, ¿cierto? Porque aquí ya simplemente están hablando de movimiento relativo. Tengo 2 ejemplos. Si yo me sitúo en esta imagen, lo que ocurre es lo siguiente. Pregunta. Este niño, ¿ya? Este niño, ¿ve igual el movimiento de esta? Hay una lámpara, ¿cierto? Hay una luz. Este niño ve igual el movimiento de esa lámpara respecto a el conductor, en este caso es que es un tren, y el tren se está moviendo hacia la derecha. ¿Lo ve igual? No, ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no lo ve igual? Estamos claros que lo va a ver distinto, ¿cierto? Pero ¿por qué no lo ve igual? Es más, lo dice ahí. Pero es simple, chiquillos, porque los sistemas de referencia son distintos. Es así de simple. Y además de ser distintos, tienen distinta velocidad. ¿Por qué? Porque si tú te situaras en el niño, digamos aquí, ¿cierto? Aquí pongo un sistema de referencia, la velocidad de este sistema de referencia es cero. ¿Por qué es cero? Porque no se está moviendo. Está en reposo el niño. En cambio, si yo me situara aquí, ¿cierto? Donde está el conductor, claramente ese conductor tiene una velocidad cualquiera. No sé cuál, pero yo sé que se está moviendo. Por lo tanto, claramente son distintos los sistemas. Y además, si yo me sitúo aquí en la lámpara se está moviendo porque está dentro del tren. No es que la lámpara se esté moviendo, ¿sí? Pero como está dentro del tren, se mueve, ¿sí? Veanlo de esa forma. Es como, por ejemplo, se olvidó dar ese ejemplo, pero si tú vas en la bicicleta, si estás andando en bici, en realidad lo que se está moviendo no eres tú. Lo que se está moviendo es la bicicleta, ¿sí? Aquí ocurre exactamente lo mismo. ¿Quedó claro eso respecto a este ejemplo? Chiquillos, Sí, ¿podría profe. explicarlo de ¿sí? otra forma, profe? ¿Con ¿Cómo? otro ejemplo? ¿Con otro Ya, ejemplo? aquí hay otro ejemplo. Ya este es más común, aunque ustedes no usan mucho el metro. Pero, no, ya no piensen en un metro, piensen en cualquier medio de transporte. Miren, por ejemplo, si tú vas dentro de un medio de transporte, ya digamos de una micro, ¿cierto? Y afuera hay una persona que está quieta. Si esta persona está quieta. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Si tú ves el movimiento de una persona dentro del metro, estando dentro del metro, tú ves que la persona va en reposo, ¿sí? Tú la ves en reposo. ¿Por qué tú la ves en reposo? Es decir, que no se está moviendo. Porque los dos están dentro del metro, ¿cierto? Pero en cambio, una persona que estuviera fuera del metro y ve a esta persona, ¿cierto? Que está dentro del metro, la va a ver en movimiento. ¿Por qué? Porque los sistemas de referencia son distintos. En el primer caso, si tu sistema de referencia fuera el metro o la micro, ¿cierto? El medio de transporte, se está moviendo. Piensen en eso, se está moviendo el metro.
Pero en el otro caso, tu sistema de referencia es la persona que está afuera, en este caso, está quieta. Por lo tanto, los movimientos son distintos, pero respecto al sistema de referencia usado. En realidad, la persona que tú estás observando no se está moviendo. Lo que se está moviendo es el metro. Pero, según la persona que está afuera, se está moviendo. ¿Sí? A eso me refiero a que el movimiento es relativo. Por ejemplo, si hubiera otra persona, digamos esta que está aquí, no sé si la ven bien, esa que está ahí, y esa persona se estuviera moviendo, por ejemplo, que estuviera corriendo, va a haber distinto también el movimiento de esta persona, ¿cierto?, que estamos analizando dentro del metro. O si hubiera otra persona, por ejemplo, ya aquí, dibujo horrible, pero hubiera otra persona que se estuviera moviendo hacia allá, también lo va a ver distinto. ¿Sí? A eso me refiero a que el movimiento sea relativo. ¿Quedó un poquito más claro con esa explicación? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, ya aquí está, este ejemplo ya lo he explicado miles de veces, este que aparece en el libro, que es lo que propuso Galileo, y esto ya lo expliqué, ¿cierto? Que tú tienes una persona que está en un muelle, por ejemplo, esta persona está en reposo, o lo escribí así, está en reposo. Recuerden que el reposo significa que su rapidez cero, el barco se está moviendo, ¿cierto? Por lo tanto, claramente, si la persona, aquí hay una persona que tira una piedra, por ejemplo, la persona que está dentro del barco, ¿cierto?, que está bajito, ve que cae de forma recta, pero la persona que está fuera del barco ve que cae de forma curva. ¿Por qué cae de forma curva? Recuerden, si bien cae de forma recta, además el barco se está moviendo. Entonces provoca que tú tengas una composición de movimientos que se llama, ¿cierto? Un movimiento hacia abajo y uno hacia la derecha, y por eso cae de forma, es decir, no que caiga de forma curva. Esta persona ve que cae de forma curva. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Ya, y esto es la fórmula que vamos a ocupar. Que a mí no me gusta usarla, ¿para qué les voy a mentir? Lo voy a agrandar un poco que no se ve muy bien. Ahí. Lo que se está diciendo, recuerden que siempre nosotros estamos estudiando dos cuerpos. Eso es lo mínimo, yo necesito dos cuerpos, ¿sí? Porque quiero ver el movimiento de uno respecto al otro. Entonces, ¿qué me está diciendo esta formulita? Me está diciendo lo siguiente. El movimiento de A respecto a B, su velocidad, ¿ya?, va a ser igual a la velocidad de A menos la velocidad de B. Eso es todo, ¿sí? Eso es todo, sí, eso es lo que vamos a ocupar. La velocidad de un cuerpo A respecto a un cuerpo B es igual a la velocidad de A menos la de B. Por ejemplo, si yo les dijera, a ver, ¿cuál es la velocidad de B respecto a A? Es simplemente, voy a escribirlo con, a ver si que se vea bien, con rojo, con un rojo más oscuro. Ahí. Si a ti te pregunta, ¿a cuál es la velocidad de B respecto a A? Tú vas a decir velocidad de B menos velocidad de A. Eso es todo, ¿sí? No tiene otra complejidad. Lo que va a ocurrir aquí, chiquillos, que es importante, voy a achicar esto un poco, que recuerden, si recuerden, lo voy a dibujar aquí de forma un poco más clara. Nosotros vamos a trabajar en dos dimensiones. Ya aquí está en tres, aquí hay una Z. Esa es la tercera dimensión, pero nosotros vamos a trabajar en dos. Entonces recuerden que si yo trabajo en dos dimensiones, ¿cierto? Yo voy a tener el eje de esta forma, lo voy a dejar con verde más claro, así. Entonces recuerden que por formalidad, ¿cierto? O como por lo común, decimos que la derecha es positiva, la izquierda es negativa, arriba positivo, abajo negativo. ¿Por qué? Lo digo porque cuando tú colocas estas velocidades, ¿cierto?, que te da el modelo matemático, tú tienes que tener en cuenta el sentido del movimiento, ¿sí? Recuerden, si yo me muevo a la derecha, es un movimiento positivo, si me muevo a la izquierda es negativo, arriba positivo, abajo negativo.
Porque, miren, después vamos a ver, ahora vamos a ver ejemplos que los cuerpos se pueden estar moviendo, puede pasar que los dos cuerpos, por ejemplo, se muevan a la derecha, o que uno se mueva a la derecha y el otro a la izquierda, o los dos a la izquierda, ¿sí? Entonces, eso va a depender de esto de aquí, de lo que coloqué aquí. Si lo voy a considerar positivo o lo voy a considerar negativo. Lo que es importante es que siempre ocupemos este sistema de referencia, este de aquí, ¿cierto? Recuerden que según lo que estudiamos en los sistemas de referencia inerciales, yo esto lo puedo invertir, ¿cierto? Lo puedo girar, pero no es la idea. Ocúpenlo de esta forma, que como siempre lo han hecho ustedes, por matemáticas también. Porque recuerden cuando escriben un punto, ustedes se van viendo si la X es positiva, si es negativa, si la Y es positiva, o la I es negativa, ¿ya? ¿Alguna pregunta de esto? Que así con letras no se entiende mucho, vamos a hacer ejemplos, bastantes ejemplos. Pero respecto a esto, ¿preguntas? No, profe. ¿No? Ya. Entonces aquí, miren, aquí hay un ejemplo, ¿sí? Que les dice lo siguiente. No les dice nada, pero la situación es que tienen tres cuerpos, ¿ya? Tiene este camión, tiene este auto, ¿cierto? Y tiene este auto. Que el camión es A, el auto rojo es B y el auto amarillo es C. Entonces, en realidad, según lo que estudiamos recién, yo puedo calcular la rapidez, la velocidad de uno respecto al otro. Entonces aquí te dice, miren, la velocidad de A respecto a B, miren, si no está ¿cierto? La línea, no es necesario, ¿cierto? Aquí está diciendo que la velocidad de A respecto a B es la velocidad de A menos la de B. La velocidad de A respecto a C, ¿cierto? Es la velocidad de A menos la velocidad de C. Y si yo les pregunto, por ejemplo, la velocidad de B respecto a C, es lo mismo, ¿sí? No tiene ninguna complejidad. Va a ser velocidad de B menos velocidad de C, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, a ver, ¿cuál es la velocidad de A respecto a B? ¿Cierto? Que ya sabemos que es la velocidad de A menos la velocidad de B. Si yo veo este esquema, ¿cuál es la velocidad de A? ¿Cuál es la velocidad de A, que en este caso es el camión? 30 kilómetros 30. por hora. Y la de B, entonces tengo que restarle, ¿cierto? Menos la velocidad de B. Va a ser 55. ya 55. Ya, esa es la única complejidad, nada más que eso. Esto ya es restar números enteros. ¿Cuánto les da? 30 menos 55. 25. Negativo. Miren, por eso, a mí no me gusta usar las fórmulas por esto. Porque esto yo lo puedo ver, suena burdo, pero situándome en la situación o situándome en el problema. Piensen esto. El camión tiene una velocidad de 30, ¿cierto? Y se está moviendo hacia la derecha. En cambio, el auto B tiene una velocidad de 55 y también se mueve a la derecha. Entonces, claramente, la velocidad de A es menor que la de B. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú te sitúas en B, véalo como que ustedes estuvieran ahí, tú ves que el auto A, el camión, va retrocediendo, porque el auto B va cada vez más rápido. Como va más rápido, va a ver que el camión va retrocediendo. Véalo, no sé, pues yo voy en un auto y ya, voy con la misma rapidez con otro auto que va al lado, por ejemplo, en una carretera de doble pista. Pero llega un momento que yo voy a acelerar y mi rapidez es mayor. Entonces tú vas avanzando y vas viendo que el otro auto va retrocediendo. Por eso aparece este signo menos, pues chiquillo. ¿Sí? Es por eso. Aquí simplemente le di una fórmula. Pero por lógica ocurre eso. Y aquí hay algo clave que yo ocupo, más que la fórmula, ocupo eso, miren. Cuando los cuerpos, ¿sí? Entonces yo voy a poner este ejemplo, tienen el mismo sentido, voy a restar velocidades. Y cuando tienen sentido contrario, es decir, voy a poner aquí sentido contrario, voy a sumar. Porque si se dan cuenta aquí resté.
¿Y por qué en el sentido contrario se suman? Porque va a ocurrir algo con la ley de los signos que vamos a ver en un ejemplo más adelante, ¿ya? ¿Quedó más o menos claro esto de aquí? ¿Eso de ahí? ¿Por qué es negativo? Sí, Porque miren, dice así, la velocidad de A respecto a B, quiere decir que con qué velocidad B a, ¿ya? Veamos otro, por ejemplo, si yo les pregunto la velocidad, ya lo voy a hacer, de C respecto a B, ¿sí? No lo coloqué aquí, pero aquí se van a dar cuenta de algo. No es lo mismo, y aquí voy a colocar la velocidad de B respecto a C, no es lo mismo, ¿sí? Porque la velocidad de C respecto a B es velocidad de C menos velocidad de B, y la de B respecto a C es velocidad de B menos velocidad de C. Aquí cambia, ya yo no puedo decir, ah, no, si la cuestión es igual. No, es diferente, ¿ya? Por lo tanto, en el primer caso me va a quedar la velocidad de C, pero miren, C está quieto, por lo tanto es 0. Y B ya dijimos que era 55. Por lo tanto, si yo resto, me va a quedar menos 55 kilómetros por hora. Y esa va a ser la velocidad de, anotar aquí, de C respecto a B. Faltó poner los vectores, ahí sí. Porque es lógico. C, véanlo también, como que estuvieran ahí en la carretera. C está parado, ¿cierto? Que es el auto amarillo. Entonces, claramente, si D va a pasar a 55 kilómetros por hora, va a ver que C va retrocediendo. Pero en realidad C está parado. Por eso se dice que es un movimiento relativo. Y el otro caso, ¿cierto? Que tengo aquí, lo voy a marcar ahora con verde, es B menos C. Y aquí se dan cuenta que es distinto. ¿Por qué? Porque B es 55, ¿cierto? Pero C es 0. La única diferencia es que ahora me va a quedar positivo. ¿Y por qué me queda positivo? Porque si tú te sitúas en C tú vas a ver que B está avanzando. Y como está avanzando a la derecha, es positivo. Entonces, claramente, por eso queda con un signo positivo, chiquillos. ¿Alguna pregunta de esto? Que eso es clave. Si les cuesta mucho como ver la fórmula, que en realidad no es compleja, piense que ustedes están ahí adentro, si están en el auto o son como, o no lo quiero decir ya, pero un narrador, un personaje omnisciente, como que ustedes están viendo todo eso. Entonces ahí ustedes pueden saber, ah, este lo va a ver con esta rapidez, pero este lo va a ver con esta rapidez. Sí, eso es como una ayuda para resolver este tipo de ejercicios. ¿Dudas, consultas? no, profe. ¿No? Bien. Ahora, se hizo corto el tiempo, entonces, miren. No, profe. Yo ahí les dejé un enlace que ya que les voy a compartir inmediatamente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que entrar en el enlace, ¿ya? Y responder una pregunta muy sencilla. Les voy a dar, se lo voy a compartir por el chat. ¿O no me quiere esperar un poquito? Es muy simple, ¿sí? Es una pregunta de alternativas. Entonces, ustedes entran en el enlace y responden la pregunta, que es más que nada eso que dice la diapositiva. Respecto a lo propuesto por Galileo, ¿qué opción es la falsa? ¿Sí? Eso es todo. Entonces, entran al enlace, responden la pregunta, les va a tomar 30 segundos, ¿ya? Y después yo puedo ver sus respuestas, ¿sí? Entonces, en base a las respuestas, voy a hacer el cierre de la clase. Porque los ejercicios, ¿cierto? Ahora, dado los tiempos, voy a hacer un cambio, no le voy a mandar un formulario, simplemente los ejercicios que están aquí al final se los voy a dejar como tarea, que son 4, ¿ya? Es más, son la gran mayoría de ejercicios de alternativa. Eso se los voy a dejar como tarea. Entonces, entran al enlace, respondan la pregunta, a ver si ya están respondiendo, y ya uno respondió, dejen ver, ya, uno respondió mal, ya. Si pueden entrar, han respondido 2 personas. Yo voy a hacer algo rapidito aquí. A ver.
entra el enlace, chiquillo, que mandé en el chat. Ya ahí ya hay 4 respuestas. Aún faltan bastante. Ya hay, ya ahí está aumentando, ya hay 6. Van 7. Voy a esperar a menos que lleguen 10. ¿Sí? Para cómo va a ser el cierre. Ya van 8. ¿Y cuánto hay conectados? 17. No, no son 17, en realidad son 15. Quiero que lleguen 10. Aún van 8. Me faltan 2 respuestas. Ya parece que va a tener que dejarlo el 8 porque nos quedan 3 minutos. Miren, la pregunta, y ahí va el 9. La pregunta era súper sencilla, ya yo lo estoy viendo en el computador. Después yo les voy a compartir como los resultados, se lo voy a subir al Classroom. Pero decía, respecto a lo propuesto por Galileo, ¿cierto? Todo lo que hemos estado estudiando, ¿qué opción es la falsa? Y había 3 alternativas. Dice la primera, solo existe un sistema de referencia. Después dice, un movimiento puede tener infinitas trayectorias. Después dice, las leyes de la mecánica del sistema inercial no cambian. Entonces, ya, el primer punto dice, solo existe un sistema de referencia. Eso es totalmente falso, ¿sí? Es más, Galileo, lo que hemos estado siempre estudiando, en todos los ejemplos que vimos, por ejemplo, aquí yo tengo 3 sistemas de referencia, porque yo puedo decir que cada vehículo es un sistema de referencia. Aquí tengo 2. Hasta yo podría situarme, si quisiera, me podría situar en un pájaro. Y tendría 3. Si me sitúo en este, 4, 5, 6, ¿cierto? Yo tengo en realidad infinitos sistemas de referencia, ya que la gran mayoría lo respondió bien, que fueron 6 personas. Después dice, un movimiento puede tener infinitas trayectorias, eso es verdadero. ¿Por qué? Lo mismo que estamos viendo ahora, que se muestra aquí, por ejemplo. Aquí tenemos esta caída de este cuerpo, ¿cierto? Y la puedo ver de esta forma, o la puedo ver como una curva. Pero, por ejemplo, si yo me situara aquí de nuevo en el pájaro, lo va a ver distinto también. Si me sitúo en este de acá, también lo va a ver distinto. Es más, eso yo se lo dije en la primera clase, que existen infinitas trayectorias. Y la tercera alternativa decía, las leyes de la mecánica, el sistema inercial no cambian. Claro, esa es la clave de lo propuesto por Galileo. Se refiere más que nada a que las leyes de Newton, ¿cierto?, no cambian en sistemas de referencia inercial, ¿cierto?, lo que estamos estudiando, que son sistemas con velocidad constante. ¿Ya? Ya, chicos, no sé si queda alguna duda, alguna consulta respecto a la clase. Yo creía que iba a alcanzar a ver todo, pero no alcancé. ¿Dudas, consultas? Por mi parte, no, profesor. ¿No? Ya, entonces miren, ¿qué les va a quedar de tarea? Se lo voy a mostrar ahora. ¿Sí? Que mi idea era hacerlo ahora, pero la clase se va a hacer muy corta, yo creía que se iba a hacer más larga. Son 4 ejercicios. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? No creo que agregue más, porque mi idea, porque si yo me pusiera jodido, no lo quiero hacer, o lo más podría agregar algo aquí, era mandarle un formulario. Sí, pero lo que voy a hacer son estos 4 ejercicios, ya que la mayoría son de alternativas, ¿cierto? Hay 3 de alternativas y 1 de desarrollo. Yo creo que le voy a agregar un quinto. Voy a agregar un quinto y un sexto puede ser, pero no de desarrollo, sino simplemente de descripción, sino algo matemático. Entonces yo en el transcurso de la tarde, espero, si no a más tardar mañana en la mañana, que yo creo que ahora en la tarde, les voy a enviar esta actividad, ¿sí? Que va a ser esto, ¿sí? Van a ser estas últimas diapositivas. Yo voy a agregar 2 ejercicios más
y va a tener, como siempre, puntaje. Seguramente van a ser, digamos que 12 puntos, no más que eso. Recuerden que siempre las actividades de las clases anteriores las pueden ir mandando chiquillos, aunque sea la actividad de la clase 1, envíenla. ¿Sí? Es importante que vayan haciendo los reportes y si tienen problemas con la plataforma, avisan por correo. No es la idea que me manden las cosas por correo, ¿sí? No es la idea, menos por un WhatsApp. Pero si ya que la plataforma no les sirve, lo pueden hacer. Ya yo no tengo problemas con eso. Y la próxima semana, ¿sí? Si es que es necesario, voy a hacer una pequeña revisión de los ejercicios y vamos a ver lo que se llama movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Que esto es como la base de la unidad. Se va a poner un poquito más difícil en el aspecto de que vamos a ocupar ecuaciones como un poquito más complejas. No tan complejas, pero cosas de este estilo. Por ejemplo, cosas así. Y además vamos a ocupar gráficos. Entonces, ya de a poquito esto va agarrando un grado de dificultad. Por ejemplo, más adelante, que va a ser unas 3 semanas más, ustedes lo vieron en matemática, yo sé que lo están viendo, vamos a estudiar ecuaciones cuadráticas, cosas de este estilo. Entonces, eso está al cuadrado, ecuación cuadrática, ¿ya? Pero ahí, que saben que yo siempre voy a ir reforzando cada contenido, ya sea de matemática o de física. Ya chicos, son las 12:27, así que no sé si quedó alguna duda, alguna consulta. Recuerden que les voy a subir, ya no hagan caso de esto, ¿cierto? No les voy a subir un formulario, sino les voy a subir estos ejercicios más, un par más, que va a ser la tarea de esta semana. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe. No, profe. ¿No? Ya chicos, entonces voy a dejar de grabar. Denme un segundo, voy a detener la grabación.